Sí, conforme, conforme. Muy bien. Muchas gracias, profesor Carlos, por la aceptación de la conversación de hoy. Y la intención de la conversación es un poco intercambiar las ideas que hay sobre lo que es la concepción de la matemática como tal y cómo esta intersección se da con lo que se considera la filosofía materialista de las matemáticas, ¿no? Y un poco tiene que ver con el trabajo que vengo realizando con lo que es el libro de historia de la matemática en el Perú. La historia lo veo como un elemento unificador, hasta cierto punto reconciliador para lo que son las diferentes ramas de la matemática como tal, lo cual lo hace plural, ¿no? Matemáticas. Y siendo así, he dividido el libro en dos tomos. El primer tomo es la época pre-hispánica, es decir, antes de la llegada a América de los españoles, y esto implica hablar de lo que consideramos ideas o conceptos que tenían estas culturas prehispánicas, como la incaica y otras anteriores a ella, de lo que representaba para ellos el número, la cantidad, la forma, la figura, la geometría. Y esto abarca también la época colonial, porque a través de las diferentes órdenes religiosas se fueron trayendo diferentes libros, se fueron instruyendo a otros que se interesaban por estas ciencias para conocer de lo que se hacía en ese momento, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, y ya para el siglo 19, que es cuando ya en 1821 Perú se independiza, empieza una etapa fundacional, digamos, de las ciencias formales cuando se constituye la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad de San Marcos. Entonces ahí unos eh, años, digamos, de mayor florecimiento es cuando surge un matemático peruano de nombre Federico Villarreal, que le dio cierto lustre a lo que podía ser un matemático profesionalmente. Entonces cierro el primer tomo cuando fallece este matemático peruano ilustre, Federico Villarreal. Y Villarreal fallece en el año 1923. Entonces ahí considero que se cierra una etapa para nuestra historia matemática peruana. Y luego, desde ese fallecimiento hasta tiempos contemporáneos, considero el segundo tomo como una matemática más reciente, ¿no? Más globalista, digamos, ¿no? Centrada en lo que ya se hace en cualquier punto del planeta, ¿no? Y esto por la intercomunicación que tenemos a través de la Internet. Entonces, ese es el proyecto que yo tengo y donde veo una intersección mucho más sustancial con lo que usted viene haciendo es en cuanto al desarrollo de lo que considera el cierre categorial, ¿no? De Gustavo Bueno, y cuando coloca los tres elementos del M1, M2, M3, que son el género que usted le denomina, ¿no? Primer género, segundo género y tercer género de materialidad, que hace que la idea fluya de una manera más ordenada en cuanto a pensar cómo se originan estas ideas y conceptos. Entonces, sobre eso quiero centrar la conversación a fin de fortalecer un poco la manera en cómo enfocar de una manera mucho más, digamos, coherente y quizá mucho más abierta a otros enfoques, lo que se podría trabajar tanto de la parte prehispánica como también de lo que ha sido el desarrollo paralelo con lo que se hacía en el mundo versus lo que se hacía en el Perú, ¿no? Ya como matemática profesional. Entonces, empezar un poco por lo que considera usted como idea clave el ideograma, ¿no? Este ideograma como tal, que es el elemento conector entre la idea y lo que van a constituir las relaciones de estos elementos o conceptos, van a constituir la clave. Pero en todo el proceso que yo he estado viendo, de sus exposiciones en lo que escribe y tanto lo que ha hecho las charlas, es que se considera solamente la parte de la grafía, la escritura, pero no la parte hablada. O sea, ¿en qué momento el lenguaje como tal tiene un rol fundamental? Porque yo podría pensar entonces que una persona que no tiene brazos, porque así nació, o una persona que perdió estas, ya no puede hacer matemática o nunca podrá hacer matemáticas porque no puede escribir. Entonces, ¿hasta qué punto el lenguaje se puede ver reflejado en ese esquema M1, M2, M3, ¿no? Y de qué manera para culturas como la incaica, por ejemplo, que no representaron formalmente una escritura,
pero sí tenían paralelismo con las representaciones pictográficas, con lo que es la yupana, que es un elemento contable que después quiero compartir pantalla con un esquema de cómo se opera con la yupana, porque para usted el uso de las manos es muy importante, ¿no? Entonces, la parte operativa manual que se hacía con la yupana y el registro de los resultados que se hacía con los quipus es algo muy manual, pero que también representa en parte que la ausencia de la representación esquemática, simbólica de lo que es el lenguaje escrito, se podía suplir por otros elementos paralelos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa ausencia de la escritura formal, al ser más un lenguaje hablado, la cuestión se comunica también casi en la misma sintonía como si lo pudiéramos hacer escribiendo sobre un pizarrón o escribiendo sobre una superficie que representa estos símbolos, ¿no? Entonces, empezar por ello, ¿no? ¿Cómo considera ese planteamiento que le acabo de manifestar? Bueno, pues lo primero que se me ocurre así contestar, ¿no? A lo que has planteado, bueno, sería comenzar lo primero de todo por lo siguiente, ¿no? Cómo la historia de las matemáticas, en cierto modo, depende también de ideas filosóficas, ¿no? Cómo en primer lugar, pues uno tiene que tener claro qué entiende por matemáticas, ¿no? Para poder hacer un análisis de qué son las matemáticas, ¿no? Y, por ejemplo, de dónde dar el corte, ¿no? ¿Qué son técnicas matemáticas y que ya es matemáticas en un sentido propiamente científico, ¿no? Que eso seguro que es algo que más adelante tocamos, ¿no? Pues dónde está el corte entre lo que es lo que podría ser protomatemáticas, ¿no? Técnicas matemáticas, pues aritméticas o geométricas básicas y luego ya lo que verdaderamente sí que sea matemáticas en un sentido de una ciencia categorial, ¿no? Como puede ser la geometría o puede ser luego el álgebra, ¿no? Y luego también otra cuestión que se me ocurre al hilo de lo que has comentado antes de meterme en lo de los ideogramas es el paralelismo, en cierto modo, con en tu proyecto de una historia de las matemáticas en el Perú, ¿no? Tal y como lo estabas exponiendo, pues se me ocurría que hay cierto paralelismo con el propio desarrollo que podía haber en la península, ¿no? En España, quiero decir, la propia facultad de matemáticas en España tampoco surge hasta el siglo XIX, ¿no? Las cátedras de geometría, de cosmografía, pues estaban no tenían, por así decir, una entidad separada, ¿no? No es hasta que han dado el siglo XIX, cuando también en este lado por así decir, del Atlántico, pues surge la Facultad de Ciencias Matemáticas, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con una cuestión general, que es el paso de lo que es el filósofo natural a lo que se llama modernamente científico, ¿no? Esto es algo que en alguna ocasión me he ocupado, de cómo el término filósofo natural va dejando espacio, va cambiándose por el término científico. Un término que en el ámbito anglosajón dicen que lo formula, si no recuerdo mal, William Webel, pero que aparece por primera vez en el contexto de de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando Marat se refiere a los sabios de la Academia de Francia, a Lavoisier, a Laplace, con un término peyorativo que es el de científicos, ¿no? Entonces ahí es muy curioso cómo va dándose ese cambio, ¿no? De hecho, alguna vez yo he sostenido que el último filósofo natural y el primer científico fue Laplace, precisamente, ¿no? Que es precisamente un matemático, ¿no? De primer orden, ¿no? Aunque lo que hizo fue aplicarlo a la mecánica celeste, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos con lo de los ideogramas, ¿no? Eh, la primera cuestión es el papel del lenguaje natural. El papel del lenguaje es fundamental no solamente en las matemáticas, sino también el lenguaje hablado en física, ¿no? O en química, bueno, y si nos centramos en la historia, pues que claro, la historia lo que constituye son relatos que tienen que estar hablados y que al final acaban escritos en un libro, ¿no? De hecho, el propio Bueno, en su filosofía de la ciencia, la teoría del cierre categorial, cuando estudia el espacio noseológico de una ciencia, el campo de una ciencia, ahí distingue tres ejes: el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático, ¿no? Y esa división en tres ejes tiene que ver precisamente a tenor del lenguaje, ¿no? Y del papel que el lenguaje tiene, ¿no? En matemáticas es muy interesante ver el papel que el lenguaje tiene. Y yo creo que lo que el lenguaje tiene es un sentido sobre todo performativo, eh, que va, por así decir, enlazando los ideogramas, ¿no? Lo que se va haciendo sobre un ideograma. Esto se ve muy bien en Euclides, ¿no? Cuando tenemos un ideograma, como puede ser en el libro 1, el del teorema 47, y lo que te va describiendo es lo que hay que hacer, ¿no?
Entonces, en las matemáticas yo creo que el núcleo son los ideogramas, pero el lenguaje escrito, sobre todo lo que va haciendo es vehicular las construcciones, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se dice sea ABC un triángulo, ¿no? Y en el ideograma Mm, aparecen los vértices nombrados como ABC, ¿no? Y entonces es importante mm, ese nombramiento para saber, por ejemplo, cuál es el ángulo recto, ¿no? Cuál de los tres es el recto, si A, si B o si C, ¿no? Y entonces el lenguaje natural va complementando las construcciones pues, que se van haciendo sobre el ideograma físico, ¿no? ujú, Ahora está la pregunta, ¿no? De qué sucede, el ejemplo ese que ponías de alguien que fuera manco, si podría hacer matemáticas o no. Hombre, a mí cuando comentabas eso, el ejemplo que se me venía era el de Euler, ¿no? Euler acabó ciego y sin embargo siguió haciendo matemáticas. ¿Qué es lo que había pasado? Que a través de la práctica había acabado, por así decir, haciendo una especie de introspección de la propia pizarra, por así decir, que lo que pasaba es que de tanto escribir matemáticas era capaz pues de escribir matemáticas, por así decir, con imágenes, ¿no? Pensándola con imágenes en su cabeza, ¿no? Es un poco como el jugador de ajedrez que cuando lleva mucho tiempo jugando, ¿no? Es capaz de jugar a ciegas, ¿no? Y dice, qué sé yo, 1 D4, ¿no? Y va contestando, caballo F3, ¿no? Es decir, y no le hace falta ver, ¿por qué? Porque ya está imaginando, ¿no? Claro, la pregunta es, en el caso de un niño pequeño que no pudiera, pues tendría que hacer matemáticas a base seguramente de ver a alguien que sí que las estuviera haciendo, ¿no? Es decir, de alguien que las estuviera haciendo en una pizarra para ser capaz él, por así decir, de imaginar esa serie de movimientos que se hacen con los ideogramas, ¿no? Claro, los ideogramas tienen ese papel escrito sobre ya sea sobre la arena, o sea sobre, qué sé yo, sobre un papiro, o en el caso de Egipto, ¿no? O sea sobre ya después, pues el papel o la pizarra o la pantalla del ordenador, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿no? Claro, lo que sucede es que en el origen las técnicas matemáticas, como tú dices, puede ser que tuvieran otro referencial fisicalista, ¿no? Como en el caso que tú comentas de la matemática incaica, ¿no? Donde ujú, para detectar si usasen otros artilugios, sin duda alguna, ¿no? Pero yo creo que el caso es que si eso empieza a complicarse, tiene de algún modo que proyectarse en el papel, ¿no? Es algo así como la historia, ¿no? Es decir, podemos hacer historia contando relatos, ¿no? Y contando los relatos de unas personas a otras, ¿no? De viva voz, ¿no? Como contaba, pues qué sé yo, las historias de Homero o de Hesiodo, ¿no? Pero claro, la cuestión está en que el verdadero entronque es cuando ese relato, o en el caso de la historia, o en el caso de las matemáticas, ese encadenamiento de ideogramas, también mediados por el lenguaje natural escrito, pues se puede escribir, ¿no? Porque entonces yo creo que cuando aquello tiene una adjetivación, pues mayor. mm. Muy interesante. En la parte donde, cuando hablamos de la manipulación, ¿no? La parte operativa de los términos matemáticos como tal, ¿no? El concepto aparece desde el momento que el operante, o sea, el que se consideraría la persona, el sujeto, piensa, tiene la idea, desde ahí nace el concepto, o el concepto solo aparece cuando la idea es aterrizada a través del ideograma. ¿De qué manera se podría considerar que un concepto matemático ya es preexistente, aun cuando la simbología no haya sido escrita o no haya sido representada en el caso incaico de lo que son los quipus, a través de nudos de cuerdas que se representaban las cantidades y según su posición podían representar decenas, centenas, millares o decenas de millar y así sucesivamente? Entonces, bajo el concepto de filosofía materialista, ¿en qué momento nace el concepto matemático? Claro, aquí es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque hay respuestas de que, por así decir, en la tradición habitualmente, en la filosofía de las matemáticas, y eso todavía está presente, por ejemplo, a día de hoy en la filosofía de las matemáticas de los bungianos, ¿no? De Mario Bunge y sus discípulos, como Gustavo Esteban Romero, que creen que, por así decir, los ideogramas matemáticos, los grafos matemáticos, no son más que una mera ayuda pedagógica, ¿no? Como una especie de ayuda a la memoria, ¿no? Un poco viven todavía en la idea esa de pues qué sé yo, como en los libros de Lagrange, ¿no? Que se preciaba de que no había un solo dibujo geométrico, ¿no? O en los libros de Dieudonné, que también se preciaba de que no había ningún tipo de gráfico geométrico para explicar análisis, ¿no? Sin darse cuenta de que precisamente
y esto se ve muy bien en la educación, es a través del manejo de esos grafos como aprendemos precisamente los conceptos matemáticos. Ahora bien, eso tampoco quiere decir que caer, por ejemplo, en una especie de posición materialista, fisicalista, donde, por ejemplo, las matemáticas es una especie como de manejar fichas de dominó, ¿no? Un poco en la posición de un formalismo, por así decir, gilbertiano, ¿no? Donde todo consistiera en como manejar símbolos que no tienen mayor significado. Yo creo que la cosa es dialéctica, ¿no? Entonces, yo creo que la posición del materialismo filosófico de Bueno es darse cuenta de que es en el manejo con esos ideogramas, en ese circuito operacional, donde a través de ese manejo, que muchas veces es por ensayo-error, tentativo, es donde van apareciendo los conceptos, ¿no? Es decir, hay como una especie, no se puede decir, por así decir, que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Sino que hay una especie como es en el propio manejo, en ese circuito operacional, donde manejando esos ideogramas unos con otros, donde empiezan a aparecer los conceptos, ¿no? Sin que los conceptos se pueda decir que sean previos, ni que una vez ya estén creados, pues por ejemplo pueden tener aplicaciones en otras estructuras, ¿no? Eh, Quiero decir, por ejemplo, el concepto de los números naturales, ¿no? Puede forjarse en el manejo con una serie de números que pueden ser los propios de una única civilización, ¿no? Qué sé yo, los números arábigos, por ejemplo. Pero luego vemos que eso también se puede formalizar pues en otras estructuras que no necesariamente responden a esos signos, ¿no? Es decir, que se produce ahí una especie de lo que en el materialismo filosófico llamamos una dialéctica de reducción-absorción. Quiero decir, y tenemos a partir de, qué sé yo, dos manzanas, podemos calibrar el número 2, pero el número 2 no se reduce a las dos manzanas, porque también sirve para contar dos peras, qué sé yo, o dos signos, ¿no? Entonces, la cuestión está en que hay ahí esa dialéctica, esa especie como de que van, unas cosas se van codeterminando con otras, ¿no? Y es donde van construyéndose los conceptos. Lo que sí que es fundamental es que esos conceptos, yo en ese sentido soy antiplatónico, ¿no? Y esa es la posición materialista, es decir, los conceptos matemáticos no coexisten al ser humano, sino que son una especie de construcción nuestra, sin que eso quiera decir que sea una construcción arbitraria, ¿no? Son lo que Bueno llamaba descubrimientos constitutivos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la naturaleza no hay triángulos rectángulos, ¿no? El triángulo rectángulo es una construcción nuestra. Lo que sucede es que cuando introducimos ese término, ahí aparece un invariante, una relación, como es el teorema de Pitágoras, ¿no? Que ya se nos impone. Entonces, ahí ya eso es algo que ya desborda el marco de cualquier cultura, ¿no? Y el teorema de Pitágoras es una verdad que aunque haya sido construida por Pitágoras, se impone a los griegos, se impone a los árabes, se impone a cualquier civilización en el momento en el cual esa civilización acaba, por así decir, pues de manejar esos ideogramas que son los triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta sería dialéctica, es decir, los conceptos aparecen en el circuito operacional, ¿no? Pero no son ni previos ni exactamente tampoco posteriores, sino que se van dando en ese manejo. Mm, muy bien, muy bien. Entonces, no hay conceptos si no hay interacción entre estos tres géneros de materialidad. Y esto implica que bajo esta interacción, cualquier otra cultura que podría haber hecho el operante, la persona, y un medio de representación de estos ideogramas, que pueden ser trazos o representados físicamente, y la lectura de estos a través de las relaciones ya concluidas, implican la aparición de conceptos paralelos. Entonces podríamos asumir que la matemática como tal se puede realizar indistinto de las épocas como tal. O sea, no esperaríamos que solo hay matemática desde que aparecieron los axiomas matemáticos, sino hay matemática desde que hay un ente operante y resultados de esa operación. ¿Es así o está mal? A ver, yo creo que aquí está una de las cuestiones que me planteabas era la de que me refiero que luego saldrá la cuestión de la etnomatemática, ¿no? Que tiene ahora mucho predicamento, ¿no? Esta cuestión de la etnomatemática, ¿no? Como el estudio de las matemáticas de las diferentes culturas, como si fuera casi una especie de disciplina distinta de la historia de las matemáticas, ¿no? Bueno, yo creo que la etnomatemática forma parte de la historia de las matemáticas. Lo que sucede es que se está fijando en vez de pues por así decir, de igual manera que la historia, qué sé yo,
de las civilizaciones, pues hay un momento en el cual nos fijamos en las primeras civilizaciones, en Babilonia, Sumeria, Egipto, pues aquí es igual, ¿no? En la historia de las matemáticas nos podemos fijar en el nivel, por así decir, protomatemático, ¿no? Que iba a llevar a lo que sería ya la matemática como ciencia categorial, ¿no? La cuestión es la siguiente, ¿no? Es el debate, yo creo, filosófico que está debajo, que es el debate entre por así decir, entre el realismo matemático y el relativismo matemático, ¿no? Yo creo que la posición etnomatemática, el origen está en Spengler, ¿no? En la decadencia de Occidente, que es el primero que señala en ese ambiente alemán, pues acabada la Primera Guerra Mundial, que es como muy oscuro, muy relativista, ¿no? Y que, por ejemplo, según las tesis de algunos historiadores de la ciencia, como Forman, es en ese ambiente que cuestiona incluso el principio de causalidad, donde va a surgir la mecánica cuántica, ¿no? Pues en este ambiente de Spengler es donde él, creo recordar que es al comienzo de la decadencia de Occidente, plantea la idea de que incluso la matemática no es universal, sino que hay diferentes matemáticas, ¿no? Que son como distintas, ¿no? Esta posición es la que luego recoge la sociología del conocimiento científico, ¿no? En los años 70. Es la que recoge el programa fuerte. Dentro de los padres del programa fuerte están Barry Barnes y David Bohr. Y es David Bohr el que, en primer lugar, yo creo que da un impulso más fuerte a las cuestiones de la etnomatemática. En España, el que creo que más se ha dedicado a esto, aunque estoy un poco recordando cosas de memoria, porque estas son cosas que me ocupé hace años, creo que se llama Emmanuel Lizcano, creo recordar que es el sociólogo que estudia de estas cosas de la etnomatemática, ¿no? Entonces, la tesis de estos sociólogos es que hay discontinuidades radicales, ¿no? Entonces, es decir, que no se puede pensar que existe una única matemática, ¿no? Sino que hay muchas, ¿no? Y que una cosa sería la matemática, qué sé yo, incaica, otra cosa sería la matemática mexica, otra cosa sería la matemática griega, matemática egipcia, serían la matemática china y serían como islas, ¿no? Por otro lado, está la otra posición, ¿no? Que es la posición como de la historia más tradicional, desde el siglo XIX, ¿no? Donde, por ejemplo, se sostendría que matemática no hay más que una, ¿no? Bien, yo creo que la posición es más bien como una especie de árbol filogenético, ¿no? Donde sucede lo siguiente, se da la siguiente paradoja, ¿no? Que si las cuestiones, las construcciones matemáticas que van haciendo desde diversos puntos del mundo verdaderamente llegan a teoremas, a verdades matemáticas, tienen que ser, por así decir, comunes a todos los pueblos. Es decir, se nos tienen que imponer, ¿no? Es lo que decía antes, que no me pueden llamar etnocentrista cultural por defender la universalidad del teorema de Pitágoras, ¿no? Como elemento que efectivamente genera la cultura griega, pero que se acaba desprendiendo de la cultura griega y acaba siendo común tanto a, pues qué sé yo, a la cultura cristiana medieval, a la cultura árabe, a todos los lugares del planeta, ¿no? A todo donde haya un hombre, ese hombre, si es capaz de dibujar un triángulo rectángulo y por tanto de tener ese concepto de triángulo rectángulo, pues va a encontrar que una relación en ese término que puede construir, y aquí fíjate, están los tres géneros, ¿no? Los términos M1, las operaciones que es M2 y las relaciones que son M3, que es esa relación de que, pues, que el cuadrado de la hipotenusa es igual que la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos, ¿no? Entonces, ¿dónde dar el corte, no? Entonces yo creo que el corte está en que hay que diferenciar entre técnica y ciencia, ¿no? La teoría del cierre categorial sostiene que la base de las ciencias no es la filosofía, ¿no? Sino que la base no es el pensar, el conjeturar, sino que la base de las ciencias es fundamentalmente las técnicas, ¿no? El manejar cosas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que incluso en matemáticas hay diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, y esas técnicas como pueden ser las de los agrimensores egipcios, van a tener su influencia, ¿no? Por ejemplo, se dice que Tales aprendió diversos, o Pitágoras aprendieron en Egipto esos rudimentos matemáticos, ¿no? Entonces, ¿dónde dar el corte, ¿no? Entre lo que puede ser particular, que son las diferentes técnicas matemáticas, pues, por ejemplo, de medir fincas o de contar, ¿no? Eso puede ser particular, porque no es la misma forma la de contar, qué sé yo, que el sistema maya, que el sistema, por ejemplo, incaico, ¿no? ¿Dónde da el corte con lo que sería la ciencia matemática que ya sí que tiene que ser común? Pues yo creo que tiene que estar en lo siguiente, y es en el hecho de que tiene que ser capaz de construir teoremas. Teoremas no en el sentido formal, ¿eh? Ahora vuelvo, enlazo con lo de formal, sino teoremas en el sentido de la teoría del cierre, es decir, ver relaciones entre los términos matemáticos, ¿no? Y la clave de la construcción de esas relaciones es la idea de demostración. Entonces, yo creo que aquí lo fundamental es
que para poder hablar realmente de matemáticas como ciencia y no de matemáticas como una técnica meramente matemática, tiene que aparecer la idea de demostración. Y eso, pues es cierto que eso hay que tener en cuenta que donde fundamentalmente aparece es en Grecia, ¿no? Esa idea de demostración. También es verdad que los matemáticos hindúes o los matemáticos chinos tienen también sus demostraciones, es cierto, pero donde aparece con esa forma más redondeada, sin duda alguna, es pues con Aristóteles, ¿no? Y con esa visión de la ciencia de Aristóteles que se proyecta pues en los elementos, bueno, o al revés, más bien, en los elementos de Teón y luego de Euclides, ¿no? Bien, la cuestión de lo formal, ¿no? Claro, aquí lo formal, muchas veces hay una cierta visión, y esto, por ejemplo, lo he discutido yo en su momento por escrito con Gustavo Esteban Romero, ¿no? Con el filósofo este astrofísico discípulo de Mario Bunge, ¿no? Él sostiene como que a la línea de Bunge, que para que un objeto matemático exista tiene que existir un conjunto de axiomas que tal, que lo definan y tal. Bueno, esa visión de las matemáticas como algo axiomático es una cuestión propia de finales del siglo XIX, quiero decir, y los conceptos matemáticos existen con mucha anterioridad a ese tratamiento meramente axiomático, formal, ¿no? Hay una cierta tendencia a proyectar, por así decir, la forma en la que hacemos matemáticas a día de hoy, una forma que está muy mediada por la lógica formal de Frege, Russell, ¿no? De los desarrollos luego de Hilbert y Ackermann, ¿no? A proyectar eso al pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, Gauss, Newton, Leibniz, no hacían matemáticas desde una perspectiva axiomática, ¿no? Axiomática en el sentido formal, ¿no? Sino que era más bien una forma de hacer matemáticas, pues generalmente geométrica. A partir del ideograma se iba razonando, ¿no? Porque muchas veces se quiere confundir, y esto es también muy confuso, la axiomática euclídea, la del Euclides, con la axiomática moderna. Y no es exactamente lo mismo, ¿no? La axiomática de Euclides es una axiomática material, ¿no? Donde hay que recordar que comienza con unas definiciones, ¿no? ¿Definiciones de qué? De los propios ideogramas. Llamo punto a lo que no tiene partes, una recta es tal, una circunferencia es tal, ¿no? Es decir, se están definiendo los objetos, ¿no? Pero en el fondo eso no es la axiomática formal actual, donde como aquello que decía Hilbert, que a Frege le horrorizaba, de que si las mesas, las sillas y las jarras de cerveza cumplieran los axiomas de la geometría euclídea, pues también serían un modelo de la geometría euclídea, ¿no? Lo cual, por ejemplo, para Frege, que en ese sentido era, pues todavía tenía una mentalidad tradicional, pues era inviable, ¿no? Entonces, yo creo que lo que aquí hay que decir es la axiomática formal es la manera moderna en la que hacemos matemáticas, pero lo que no hay que cometer es el error de proyectarla al pasado, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cómo damos el corte entre la ciencia matemática y la técnica matemática? No por la axiomática, sino por la cuestión que tiene que ver con el método de demostración. Perfecto. Ahora me gustaría si pudiera ampliar uno de sus escritos Mm. que realizó el año 92, en la que dice, a cada contenido tercio genérico ha de corresponderle por lo menos un par de contenidos procedentes de los Sí. otros dos géneros. ¿De qué manera esto se da o cómo se puede ver plasmado en algo ejemplificado? Ese es un texto de teoría de cierre categorial de Gustavo Bueno, ¿no? Y entonces lo que sostiene el materialismo filosófico es que el mundo en el que nos movemos, el mundo aspectabilis que nos rodea, tiene como, por así decir, tres géneros de materialidad, ¿no? M1, que serían, por así decir, los términos, pues qué sé yo, desde las cosas físicas con las que manipulamos con las manos, que tocamos, ¿no? M2, que serían, pues todas aquellas cosas que tienen que ver con las operaciones, ¿no? Y M3 serían, por así decir, las relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un matemático, ¿no? Yo muchas veces ejemplifico esto con un cuadro de Luca Pacioli, un cuadro de un pintor que se llama Jacobo de Barbari, que representa al matemático Luca Pacioli demostrando un teorema de Euclides, ¿no? Y ahí es muy bonito porque se ve perfectamente la intrincación entre los tres géneros de materialidad, ¿no? Tenemos a Luca Pacioli operando, es decir, ¿cómo operando? Pues dibujando sobre un pizarrón figuras, ¿no? Lo que está demostrando, quiero recordar que era un teorema de Euclides, que sobre un triángulo inscrito en una circunferencia, ¿no? Una relación que tenía con los lados y el diámetro, algo así era, creo recordar el teorema. No recuerdo exactamente cuál es, pero es eso, básicamente. Entonces, tenemos por un lado M2, que son esas operaciones que hace el matemático, con términos M1, que son en ese caso los ideogramas
pues hechos con tiza sobre el pizarrón, ¿no? Y el problema es que en ese momento, con esas operaciones que él va haciendo, y donde por conectar con lo que decías tú al principio del lenguaje, detrás tiene como un discípulo, ¿no? Aquí el lenguaje aparecería como Luca Pacioli le iría contando, mira, ahora trazamos tal arco de circunferencia, ahora prolongo este lado, ¿no? Lo que iría, es el lenguaje aquí lo que haría sería ir encadenando las diferentes cosas que se van haciendo con los ideogramas. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, pues para que el discípulo lo entienda, ¿no? Y entienda qué es lo que está haciendo en cada momento, ¿no? Y entonces llega un momento en el cual se encuentra una relación, ¿no? Una relación que puede ser, pues, qué sé yo, qué sé yo, que la relación entre el lado del triángulo y el diámetro de la circunferencia es tal constante, ¿no? Bien, pues esa relación es precisamente el teorema matemático, ¿no? La conceptualización matemática que aparece ahí, ¿no? Y eso sería un poco en el sentido. Entonces, cuando dice, bueno, que a cada contenido terciogenérico M3 le tiene que corresponder un par de contenidos M2 y M1, es de nuevo la idea de que no hay que pensar que las ideas matemáticas, los conceptos matemáticos están por ahí flotando, ¿no? Como si fuéramos peatónicos, ¿no? La posición materialista es radicalmente antipeatónica, ¿no? Y antiidealista, ¿no? Lo que hay que decir es que para que esos conceptos existan, tienen que estar conectados a términos, es decir, a los ideogramas, y tienen que estar conectados a esos ideogramas por medio de las operaciones, ¿no? De las manipulaciones, ¿no? Que hace el matemático, ¿no? Pues en este caso operando con esos dibujos geométricos, ¿no? En otras ocasiones, pues podría ser operando con los ideogramas algebraicos, qué sé yo, resolviendo una ecuación, qué sé yo, haciendo un cambio de variable, lo que fuera. Dos cosas. Dime. ¿Por qué en ese argumento de bueno indica por lo menos un par de contenidos procedentes si solamente Mm, estamos considerando tres géneros, ¿no? Ese es uno. mm, Y lo segundo, ¿cómo se podría explicar casos como Ramanujan, que lo que él producía, los grafemas, los diferentes resultados mm, sorprendentes, que tenían que ser verdades según Hardy, porque si no, a cualquiera no se le podría ocurrir, él intuía esa idea platónica, ¿no? De que sus dioses hindúes le soplaban o le mm. comentaban ese tipo de resultados. Esos dos aspectos. Bueno, cuando dice un par de contenidos, quiere decir que puede haber conceptos de dos o más ideogramas, ¿no? O sea, lo que no se refiere a que tenga que aparecer algún género más de materialidad, sino que se refiere a que puede ser que tengan necesario que haga falta más de una operación, ¿no? Es decir, que un determinado concepto matemático precise dentro de M2 pues más de una clase de operaciones o dentro de M1 que remita a más de algún tipo de término. Pues por ejemplo, si decimos el concepto sólido peatónico, en verdad ese concepto de sólido peatónico remite en lo que serían los términos no solo a uno, sino a diferentes, a los 5 tipos de sólidos peatónicos que hay, ¿no? Es decir, no solo a uno. En ese sentido es a lo que dice bueno, ¿no? Que por lo menos tiene que ser a uno. Es decir, no puede haber un concepto matemático que no tenga ningún tipo, por así decir, de conexión ideográfica, ¿no? Con los grafos matemáticos, ¿no? Incluso el infinito, ¿no? Que esto muchas veces te dicen, es que el infinito no lo puedes. Bueno, el infinito no hay más que ir a una clase de análisis para ver cómo se maneja el infinito con ese símbolo, el 8 tumbado, ¿no? Para ver cómo se maneja para arriba, para abajo y cómo en el infinito el matemático acaba comprendiendo, o en teoría de conjuntos lo maneja, es un cálculo con los alefs, ¿no? O con los ordinales, ¿no? Con lo cual, es decir, que es que tiene una representación ideográfica total, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo de Ramanujan es muy interesante, ¿no? Claro, aquí también está, aquí hay que tener, esto tiene también mucho de mito, ¿no? En el siguiente sentido, quiero decir, muchas veces está la idea del genio matemático, ¿no? Esa especie de genio matemático que prácticamente, pues así pensando, se le ocurren las ideas y llegan, ¿no? Es curioso porque eso en física sería Einstein, ¿no? Que también es un poco muchas veces la misma posición, ¿no? Sin embargo, el propio Einstein en sus declaraciones decía, contaba, y habría que ver hasta qué punto en el caso de Ramanujan, pues seguramente sea algo parecido. Einstein contaba que su forma de pensar tenía que ver con imaginarse ciertos movimientos musculares, es decir, con manipulaciones. En alguno de mis artículos tengo el texto, la confesión de Einstein, ¿no? Einstein dice que cuando él está, la gente piensa como que se le ocurre lo que está imaginando, muchas veces son en la cabeza movimientos que están relacionados con cuestiones musculares, ¿no? Es decir, otra vez la escala corpórea está ahí presente, ¿no?
Incluso en el caso de Stephen Hawking, hay algún artículo de Ian Hacking donde analiza esto, ¿no? Cómo era posible que Stephen Hawking en sus últimos años, cuando ya está afectado por la enfermedad, pues siguiera haciendo matemáticas, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que cuando aprendió matemáticas era capaz, por así decir, de tener conducta operatoria, ¿no? Y es cuando ya va siendo mayor, cuando no puede hacerla, ¿no? Entonces, y lo que contaba Ian Hacking, y es muy interesante, es que en cierto modo Hawking mediante el uso de diagramas en la pizarra que visualizaba, estaba, por así decir, sustituyendo esos propios movimientos, ¿no? Entonces, en el caso de Ramanujan, habría que investigar un poco que pese a todo ese halo misterioso y mítico, ¿no? Hasta qué punto, cómo estaba conjeturando las cuestiones. Ahora bien, y esto va un poco en demérito de Ramanujan. Una cosa es conjeturarlo y otra cosa es demostrarlo, ¿no? Entonces, claro, aquí una cosa es conjeturar y otra cosa es demostrar. Entonces, el verdadero mérito sería el del matemático que no solo conjetura, sino que luego es capaz de demostrarlo, ¿no? Entonces, esa sería un poco la cuestión. A lo mejor el matemático no era solo Ramanujan, sino que era más bien la pareja Ramanujan más Hardy, ¿no? En el sentido de que Hardy luego pues demostraba los resultados que el otro conjeturaba, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo, la visión de Ramanujan, también muy popularizada por el cine, por la película que hubo hace poco, ¿no? Del genio, ¿no? Un genio que muchas veces también como el artista, ¿no? Que de repente tiene una idea, qué sé yo, como Picasso y va y pinta las meninas, ¿no? Pero claro, las meninas no salen de la nada, ¿no? Resulta que luego ves todos los bocetos que ha emborronado Picasso y te das cuenta de que no es de repente que le vino la inspiración, sino que había dibujado durante muchos tiempo cuestiones que tenían que ver con los toros, con cuestiones del Minotauros, etcétera, ¿no? Pues yo creo que aquí es algo parecido, ¿no? Que no hay que perder de vista siempre la escala corpórea, ¿no? Como estaría presente pues en Hopkins, ¿no? O en, o en estos matemáticos, o como el caso que he citado antes de Euler, ¿no? Que siendo mayor no veía, pero era capaz de tantas matemáticas que había hecho, por así decir, que como Einstein, mentalmente, ¿no? Por medio de imágenes, suplir el movimiento, ¿no? Bien, muy bueno. Ahora, en relación a lo que es la matemática como un saber hacer, Mm, em, evoco el diagrama M1, M2, M3, en mm, donde las flechas solo van en un solo sentido. Por ejemplo, de M2 a M1, de M1 mm, a M3 y de M3 a M2. mm, Si la matemática es un saber hacer, ¿por qué las mm, flechas también no pueden ir en alguno de los casos en el sentido contrario, como si fuera un sí, solo sí, ¿no? O cómo mm. se puede ver en el diagrama el saber hacer manifestado como producto natural, así como el concepto surge producto de esa interacción, el saber hacer, cómo se comprobaría en ello, ¿no? Claro, la idea de las matemáticas como saber hacer quieren insistir sobre todo en el componente fisicalista de los ideogramas necesarios en las mismas, ¿no? Entonces, claro, M2 son las operaciones, ¿no? Las operaciones tienen que hacerse sobre algo, sobre términos. Por eso remiten de M2 a M1, que M1 serían los términos, ¿no? Y es en esas operaciones sobre términos donde se van a ir construyendo las relaciones M3, ¿no? Por eso va en ese sentido. Lo que pasa es que a su vez esas relaciones luego pueden influenciar al matemático a realizar pues nuevas operaciones y entonces se da esa especie de circularismo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que las operaciones se hacen sobre términos, esas operaciones sobre términos son las que construyen las relaciones y vuelta a empezar. Pero en algún momento en una de sus charlas mencionó la autorreferencia. Siendo así, entonces también debería ser posible pasar de M1 a M2 y de M2 a M1 sin necesidad de pasar por M3. ¿O cómo lo ve usted? No, la autorreferencia va en otro contexto, ¿no? Quiere decir en el sentido de entender los ideogramas, ¿no? La idea de autorreferencia es que es en el estudio de lo que serían los signos matemáticos, ¿no? Los ideogramas matemáticos serían autorreferentes. ¿En qué sentido, no? En el siguiente sentido, ¿no? Hay mucha gente que piensa como que un ideograma matemático, ¿no? Pues ya digo, no es más que una especie de ayuda
de el concepto, la idea matemática que sería previa, ¿no? Lo que Bueno señala es que los ideogramas matemáticos no hay que luego estaría la otra posición extrema sería la del formalismo, ¿no? La teoría de los símbolos vacíos, ¿no? De Hilbert y Ackermann en todo el formalismo, ¿no? Donde las matemáticas no es más que como un juego de dominó o un juego de ajedrez donde manejamos símbolos que no tienen ningún sentido. Bueno, la posición de materialismo es la siguiente, ¿no? Los símbolos matemáticos, como todo símbolo, tienen los diferentes componentes, ¿no? Que marca pues, qué sé yo, la semiótica, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en la semiótica elaborada por el también matemático, y que por cierto, su posición de las matemáticas es bastante afín, se puede coordinar con la de Gustavo Bueno, a Charles Sanders Peirce, ¿no? El pragmatista norteamericano, que era estadístico de formación, ¿no? Y que tiene, por cierto, algunos artículos donde su posición de las matemáticas encaja totalmente con la del materialismo formalista de Gustavo Bueno, ¿no? Donde él dice que el núcleo de las matemáticas son lo que él llama los diagramas matemáticos, ¿no? No llega a decir ideograma, pero habla del concepto de diagrama matemático y lo entiende no solo en sentido geométrico, sino también algebraico, ¿no? Llega a decir que un diagrama matemático es también un sistema de ecuaciones, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la teoría semiótica de Peirce, todo símbolo tiene tres componentes. Está el significante. En el caso de las matemáticas, el significante sería, pues ese, la que sé yo, la X que está escrita en el encerado, ¿no? En la pizarra, ¿no? Luego tendríamos un referente, una referencia. Aquí es donde los matemáticos, los filósofos de las matemáticas idealistas dicen que la referencia es al concepto, ¿no? Una especie de concepto que estaría no se sabe muy bien dónde, en una especie de cielo peatónico. Lo que Bueno señala es que la referencia de los símbolos matemáticos no sale del papel, sino que la referencia del signo matemático del símbolo es autorreferente, está en el mismo plano del papel, ¿no? Y el concepto donde aparece es en el significado, un significado que, como ya hemos dicho hace un rato, se forma en el propio manejo de esos significantes. Pongo un ejemplo, ¿no? Para que se vea la diferencia entre los símbolos autorreferentes de las matemáticas y los símbolos no autorreferentes de otras ciencias, ¿no? En química tenemos los símbolos de la tabla periódica. Pues, por ejemplo, el símbolo Fe, que remite al hierro. Pero claro, ¿cuál es la referencia de Fe? Esa referencia ya desborda el marco de la pizarra que está usando el profesor de química para escribir, por ejemplo, reacciones químicas. ¿Por qué? ¿A qué remite? Al elemento químico que encontramos, por ejemplo, enqueasado en un laboratorio de química, ¿no? O que encontramos en una mina, ¿no? Es decir, desborda el papel, el marco de la pizarra. Sin embargo, para hacer matemáticas no es necesario que esos símbolos desborden, por así decir, el plano de la pizarra. ¿A qué remite una X de una ecuación algebraica, no? Pues a lo que remite es a las diferentes menciones de cómo han ido desarrollándose esa ecuación, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo se han ido poniendo los términos independientes a un lado de la ecuación, los términos con X al otro, cómo se ha ido operando con unos sumándolos en una ecuación de primer grado, ¿no? Y luego se despeja, etcétera, ¿no? Es decir, no es necesario, por así decir, mirar nada más allá del plano del papel o de la pizarra para hacer matemáticas. Eso es en el sentido en el cual decimos que los símbolos matemáticos son autorreferentes, ¿no? Muy bien. Y en relación a por qué la cristalización de estos conceptos, de estos hechos o entes matemáticos, constituyen el cierre categorial como tal, ¿no? O sea, ¿por qué este Mm, cierre categorial en la matemática tiene que verse de esa forma, ¿no? En M1, M2, M3, como lo ha comentado mm. anteriormente, y por qué esto como tal constituye una especie de verdad, ¿no? Mm. El cierre categorial es la idea que Bueno trata en su filosofía de la ciencia para explicar cómo se constituye una nueva ciencia. Cuando tenemos un campo, una categoría en la cual los científicos, que Bueno los entiende en general, sean matemáticos o físicos como sujetos operatorios, ¿no? Que hacen operaciones, lo que llama Bueno, operaciones quirúrgicas, es decir, con las manos, ¿no? El químico lo hace manipulando sustancias con sus aparatos, etcétera. El físico igual. En el caso del matemático, por así decir, nuestros átomos o nuestras sustancias son el qué, los símbolos que están sobre el plano del papel o de la pizarra, ¿no? Entonces, en esas operaciones quirúrgicas que se van haciendo, en este caso sobre nuestro laboratorio, que en el caso de los matemáticos nuestro laboratorio es la hoja de papel o de la pizarra,
Resulta que en determinados momentos se van encontrando, van apareciendo lo que se llama, pues se va cerrando esa categoría de tal manera que se acota un campo. Y ese es en ese momento cuando Bueno dice que lo que se ha producido es la cristalización de una nueva ciencia. Vamos a intentar explicar en qué consiste eso, ¿no? Por ejemplo, en la geometría euclídea, con las operaciones que se permiten en la geometría euclídea, ese yo, prolongar, cuadrar, trazar un arco de circunferencia, etcétera, operando con los ideogramas, nunca nos vamos a salir de ese campo de la geometría euclídea y lo más que vamos a llegar es a un cúmulo de teoremas como es el que está organizado en los libros de los elementos, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre en química. En la química clásica tenemos una serie de términos, qué sé yo, el mercurio, el azufre, etcétera, una serie de operaciones que tienen que ver con calentar, evaporar, destilar, y entonces, mediante esas operaciones con estos elementos, nunca nos salimos de la tabla periódica de los elementos, es decir, nunca nos va a salir un elemento químico nuevo cuando uno hace operaciones químicas, ¿no? Pues esto es lo que Bueno señala, ¿no? Que cuando uno opera con los diagramas, por ejemplo, los ideogramas de la geometría euclídea con respecto a las operaciones de esa geometría euclídea, nunca nos salimos de ese campo, ¿no? Y eso entonces lo que dice que se está cerrando el campo, se ha producido el cierre categorial y la cristalización de, de ese campo como una nueva ciencia, ¿no? Generalmente esto cuando sucede, pues cuando tenemos un cúmulo de teoremas, por así decir, ¿no? Un cúmulo de teoremas que se van enlazando unos con otros, ¿no? De una manera sistemática, ¿no? Y entonces es cuando entonces se produce ese cierre, ¿no? Muchas veces los cierres pues tardan en llegar, ¿no? En el caso el primer cierre categorial fue sin duda alguna el de la primera ciencia, que es la geometría euclídea, ¿no? En otros casos, pues por ejemplo, en el álgebra tardó mucho más. El cierre del álgebra prácticamente habría que demorarlo hasta la demostración del teorema fundamental del álgebra por parte de Gauss, ¿no? Es decir, que aquí tendríamos, pues habría que ir analizando las diferentes disciplinas matemáticas, de cómo van cerrándose. Y aún así, el teorema fundamental del álgebra no fue demostrado con elementos algebraicos puramente, y de hecho hasta la fecha no existe una demostración algebraica pura. Y como todo lo anteriormente mencionado, puede comprobar o aseverar de que no existen cientos formales, sino materialidades tipográficas. ¿En qué contexto no hay una ciencia formal? Claro, mira, esto también, según lo comentabas, se ve muy bien en el campo de los números complejos, ¿no? En el campo de los números complejos hay que tener en cuenta que las primeras denominaciones para la unidad imaginaria lo llaman unidad lateral. Y claro, uno puede decir, ¿qué quiere decir eso de unidad lateral? Pues es tan sencillo con que es el ejemplo del plano de Argand, ¿no? O la representación de los números complejos que luego también usa Gauss, donde tenemos R como un eje, ¿no? Y un eje ortogonal que surge que representa la unidad imaginaria. Entonces ahí aparece I como unidad lateral, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo el manejo de los números complejos no es algo platónico que esté ahí al margen de los signos, sino que los matemáticos lo que empiezan es a engarzarlo con qué, con ideogramas geométricos. Una de mis tesis fuertes que yo siempre sostengo es que, aunque a día de hoy, claro, tendemos a no ver los ideogramas geométricos, yo creo que los ideogramas geométricos, quieran o no, siguen estando en la base de todas nuestras disciplinas matemáticas, ¿no? Hasta el siglo XIX, multiplicar X por Y era construir un rectángulo cuyos lados fueran, un lado fuera X, otro lado fuera Y, ¿no? Esto precisamente es lo que hace Descartes. Descartes, una de las cosas que hace en su paso de la geometría al álgebra es explicar cómo se pueden hacer de forma algebraica esas operaciones, ¿no? Donde él y viceversa, ¿no? Es decir, cómo geométricamente encaja una cosa con otra, ¿no? Entonces, a veces yo creo que no hay que olvidar que el fundamento de, cuando hablábamos de X, Y, el fundamento que tienen hasta prácticamente el siglo XIX es como, por ejemplo, segmentos de una línea, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no hay que olvidar de nuevo ese papel de los ideogramas geométricos, ¿no? Claro, cuando uno ya está, por así decir, la idea de las matemáticas sería una especie como de árbol filogenético, ¿no? Como las especies darwinianas, ¿no? Donde desde un género primordial, que en este caso sería pues la geometría, han ido surgiendo pues diferentes géneros, diferentes especies, ¿no? El aritmética, la geometría, luego surge el álgebra, luego se mezcla hibrida la geometría y el álgebra, luego tenemos el análisis, es decir, que es como una especie de árbol, ¿no? Con diferentes especies, pero que no hay que olvidar que proviene
de la geometría y de los ideogramas geométricos. Ujú. Muy bueno. Ahora, con relación a lo que es la verdad como identidad sintética. Cuando manifestaba en uno de los argumentos anteriores, indicaba que la demostración es el que hacía el distintivo de que realmente la matemática se hacía presente en cuanto a esa manipulación de ideas y conceptos a través de la representación. ¿De qué forma entonces esta verdad o esta identidad sintética se ve manifestada en el caso particular de la cultura incaica, por ejemplo, que no tenía una representación escrita, ¿no? Porque esta se representaba más gráficamente, más pictóricamente, más de una forma, digamos, que quedaba poco formalmente representada, ¿no? Pero aún así ellos lo entendían, o sea, para su común, para su cultura, era así comprensible. Quizá para otras culturas no, pero ¿de qué manera entonces una identidad sintética, que es la verdad, puede verse reflejada en culturas o conocimientos que no representaban sus grafemas, sus escritos a través de esa formalidad, ¿no? De un ideograma? Claro, pues aquí el problema es, habría que plantearse hasta qué punto cuando uno quiere proyectar una verdad científica, una identidad sintética en esas culturas, no está poniendo él más de lo que en verdad había. Quiero decir, porque por ejemplo, en el caso de la cultura incaica, ¿qué teoremas conocían? ¿Qué sé yo? ¿Conocían que hay, qué teoremas se pueden aducir más allá de un manejo operatorio, por ejemplo, de los ideogramas, ¿no? Bueno, de que las construcciones, para empezar, se entendía de que el triángulo era el polígono con mejor estabilidad y en base a ello tuvieron los que son los trapecios. Varias de las construcciones, que no solamente son incaicas, sino también mayas, Mm. tienen forma trapezoidal y es otra estructura que se deriva a partir de la forma triangular. Aunque directamente no trabajaron el caso de la rueda como objeto circular, sí lo plasmaron en algunas de sus construcciones. Entonces, al parecer, el concepto, es decir, qué hay detrás de esa propiedad matemática que hoy en día lo tenemos claro, ya lo tenían comprendido, ¿no? Porque así plasmaban sus construcciones y les resultaba porque eran muy estables ante diferentes fenómenos naturales y podían construir y extender sus conquistas que hacían posteriormente, ¿no? Porque transmitían lo mismo que hacían en el Cusco, que era su centro base, lo extendían a otros lugares también y les funcionaba. Entonces, entendíase que el concepto sí era aplicable, ¿no? O sea, que era válido, ¿no? Pero claro, fíjate ahí, que la cuestión que yo le veo es que ahí el nivel de fuerza que me estás dando no es un argumento matemático, es una especie de ensayo-error y una funcionalidad práctica, con lo cual yo creo que estamos todavía a un nivel técnico, ¿no? Quiero decir, para que fuera verdaderamente matemáticas tendría que ser ese símbolo autorreferente donde se está dando la demostración en los propios términos en los cuales se está formulando, ¿no? Quiero decir, si no, hay que distinguir una cosa que otra. Esto que me comentabas de la explicación que tú me dabas me recuerda a la de Arquímedes en el arenario, ¿no? Arquímedes, muchas de las demostraciones que hacía, matemáticas, primero hacía ingenios físicos para ver cuál era la solución, ¿no? Eso está muy bien, pero eso no es la demostración, eso es heurística, eso es una especie de forma de conjeturar cómo hacerlo. ¿Qué hacía Arquímedes? Muchas veces construía objetos físicos, pues por ejemplo, para hallar algo así como el centro, quiero recordar, estoy hablando porque esto lo estudié hace muchos años, ¿no? Pues por ejemplo, para hallar ciertos puntos de estabilidad en una especie de superficie que tenga forma de parábola, ¿no? Pues él construía el ingenio físico, miraba cuál es y luego lo que intentaba hacer era demostrar matemáticamente que ese era el punto, ¿no? Pero claro, lo que verdaderamente es matemáticas es lo segundo, no lo primero. Entonces yo creo que en este caso la cuestión sería ahí, seguiríamos en un dominio técnico, ¿no? Pero no, a mí, o por ponerte otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo muchas veces hago con los alumnos, ¿no? Estás haciendo en geometría métrica y quieres calcular el baricentro, ¿no? Entonces, claro, el método geométrico, ¿no? Pues tienes que trazar ahí lo diré, las medianas y hacer la intersección de las medianas, ¿no? Para hallar el baricentro, ¿no? Entonces les digo siempre, esto es muy laborioso, pero podemos usar el método de los físicos, ¿no? Que es como lo hacen los físicos, calcular el centro de gravedad.
sumamos las coordenadas de los tres vértices y dividimos por tres. Y dicen, anda, es genial. Digo, ya, ya, pero esto ya no es matemáticas, esto es física, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Que la diferencia entre usar una técnica que desborda el campo, que estamos ya por ensayo-error o porque vemos que funciona en el mundo, ¿no? O lo que hacía Arquímedes y lo que sería propiamente ya ciencia matemática. Aquí es donde me gustaría mostrar, compartir Hmm, pantalla, lo que es el funcionamiento de la Yupana. Y sí. quizá un poco se equilibre lo que he dicho versus lo que ha Hmm. manifestado recientemente. Me manifiesta si lo puede ver con unos segundos mientras lo hago. Mm, Muy bien. ¿Me comenta si se ve la imagen? De momento no, habría que a lo mejor que compartir, a ver. A ver. eh, ya. Ahora sí se ve la imagen. eh, Ahora sí, ahora sí. Ya, lo que estamos viendo en la imagen es Hmm, una representación que aparece en el escrito de Guamampoma de Ayala, que fue un cronista de la época colonial peruana, y ahí es donde vemos representado a lo que se denomina un yupanqui. Un yupanqui era aquel que operaba sobre la yupana. La yupana lo podemos ver en la parte inferior izquierda, que es una especie de tablero de 4 columnas y en este caso tiene 5 filas. En la columna derecha vemos un punto en la parte central y en la segunda columna de la derecha, y ya avanzando hacia la izquierda, vemos la columna de 2 puntos, luego de 3 y luego de 5. Entonces, Condor Chagua, que es la persona que está representada ahí, estaba teniendo entre sus manos lo que se considera el quipu, que eran una soga gruesa transversal y que de ella colgaban verticalmente estas sogas más delgadas donde se hacían nudos y se anotaban los resultados de lo que se obtenía en la yupana. Entonces la yupana era el elemento como una especie de calculadora a partir del cual tú podías hacer sumas, restas y el derivado de esta, que son las multiplicaciones también, a través de procesos. Entonces estos procesos lo voy a colocar ahorita con un PDF que tengo aquí. hmm. Me comenta si se ve el PDF. Sí, se ve perfectamente, sí, sí. Muy bien. En el quechua, ahí los números están, como lo vemos en el lado izquierdo, que se nombran de esa forma, ¿no? Huk para el 1, Iskay para 2, Kimsa para 3 y así sucesivamente. Ahí está el 9 porque los demás tienen una composición de palabras a través de lo cual forman el 100, el 1000, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso a través del cual la yupana se opera, que es el denominado Tawa Pukyay. Tawa viene de 4, si vemos en cómo se nombran a los números, 4 es Tawa, y Pukyay significa juego, entonces sería los 4 juegos, ¿no? Y esto es por las 4 celdas que vemos ahí, ¿no? Con el 1, el 2, el 3 y el 5. Entonces, en la primera fila tenemos las unidades. En la segunda fila tenemos las decenas. Sería el 10, que en quechua sería chunca. En la tercera fila tenemos las centenas, que vendría a ser pachak en quechua. En la cuarta fila tenemos los miles, que sería huaranca en quechua. Y en la quinta fila, porque podrían haber más filas, en la quinta fila tenemos los 10.000, que Junu se leería en quechua eso. Entonces, cada vez que se colocaban sobre este tablero, que podría ser cerámico, podría ser de metal u otro material de madera también, se colocaban sobre ellas generalmente semillas. Entonces, estas semillas servían de elementos representativos para poder operar sobre este tablero. Por ejemplo, si yo coloco una semilla en eh, la primera celda que está en la parte de la fila 1 del lado derecho, indica literalmente eso, 1. Pero si yo coloco 2 semillas en esa misma celda, son 2 unidades, o sea, 2 veces 1. Y así sucesivamente con cualquier otra celda. Por ejemplo, si coloco una semilla sobre la segunda celda, que está en la primera fila, pero desde el lado izquierdo, contando desde el lado izquierdo,
estoy indicando que hay una vez 3. Si coloco dos semillas ahí, significaría que hay 2 veces 3 y así sucesivamente. Entonces, las operaciones que se hacen sobre ese tablero tienen que ver con estos llamados movimientos. Y ahí tiene mucho que ver con lo que indicó sobre que involucran las manos, ¿no? Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, una semilla está representado por el asterisco en A y otro asterisco en B. O sea, tengo dos semillas. Tengo dos semillas en el casillero que está con simbolizado con 2 puntos, ¿no? Entonces, este movimiento tiene su nombre, se llama abrir corto o en quechua, uñuy kichari. Entonces, abrir corto es colocar una semilla a la derecha y una semilla a la izquierda. Entonces, una semilla pasaría al casillero donde está el 1 y la otra semilla pasaría al casillero donde está el 3. Ese se llama el movimiento abrir corto. Luego hay un movimiento similar que cuando tengo dos semillas, pero en el casillero donde está la representación de los 3 puntos, también se hace un movimiento parecido que se llama abrir largo. Esto tiene mucho parecido con lo que es el enroque corto y el enroque largo Mm. en ajedrez, ¿no? Una cierta similitud. Entonces, abrir largo o hatun kichari. Entonces, se coloca la semilla B en el margen derecho, donde está el casillero 1, y la semilla A en el margen izquierdo, donde está el casillero de los 5 puntos. El tercer movimiento se denomina pizca, donde si hay dos semillas en la casilla donde están los 5 puntos, una semilla se retira, en este caso la semilla A se está retirando, y la otra semilla pasa al siguiente nivel, o sea, a la siguiente fila, pero empieza desde el primer casillero, ¿no? De la siguiente fila, desde el lado derecho. Entonces, ese movimiento elimina una semilla, pero sube al siguiente nivel la otra semilla. Ese es el tercer movimiento. El cuarto movimiento consiste en leer en forma invertida. O sea, si tienes dos semillas en el casillero 1, es equivalente a tener una semilla en el casillero 2. O si tienes tres semillas en el casillero 1, es equivalente a tener una semilla en el casillero 3. Y así sucesivamente. Entonces, este es el cuarto movimiento que sería el kicking, que significa en quechua idénticos o iguales. Ese es el movimiento 4. De ahí el nombre de Tawa, ¿no? Tawa 4, Pukyay, juego, en el sentido de que estos movimientos producen un resultado, ¿no? Como si fueras a jugar una partida de ajedrez o damas, ¿no? Hay un movimiento más que se llama pichana, que tiene que ver que usas dos dedos. Dos dedos recorren las dos primeras columnas del lado derecho, o sea, el casillero donde está el número 1 y el casillero donde está el número 2. Y si hay dos semillas que coinciden, uno en el izquierdo y otro en el derecho, entonces se debe quitar una y la otra pasa por encima de la anterior. Y es algo como cuando juegas en damas y colocas una ficha que está al costado de la otra y la puedes comer. Es como si estuvieras comiendo una ficha y avanza un casillero, ¿no? Algo parecido. Y también se puede hacer pichana entre la columna 2 y la columna donde está el número 3. Si hay dos semillas, una a la izquierda y otra a la derecha, una desaparece y la otra pasa por encima. O sea, avanza el siguiente casillero. Entonces, Condor Chagua, cuando hacía sus operaciones de sumas y otras que necesitaban para el proceso de almacenamiento o contabilidad del gobierno incaico, hacía ese tipo de operaciones. No está literalmente registrado eso, pero al menos lo sugiere este cronista, ¿no? De Huamampoma de Ayala. Entonces, esta operación, como estamos viendo aquí, 4.223 más 7.531 y así sucesivamente, que uno lo puede operar de la forma arábiga habitual, se puede producir también haciendo el movimiento. Yo lo he resumido con letras, porque no podía poner las semillas literalmente ahí en la Mm. representación gráfica, y he comprobado que sí funciona. O sea, en este caso lo he hecho en 3, 4, 6, 8 movimientos aproximadamente, 8 secuencias de tableros, ¿no? Y cómo se lee el resultado. Como podemos ver en la quinta fila superior, donde está el B y señala la flecha el 2, es porque hay una semilla en el casillero 2, ¿no? Donde señala el 7, en la segunda fila de la parte superior, está una semilla en la 5 y una semilla en la 2, ¿no? Entonces el A y el B sumado, 5 más 2, 7, ¿no? Y así sucesivamente en las demás. Entonces cuando lees el resultado, lo lees en vertical. 27.817 se leería en este caso. Y es el mismo resultado que si harías la operación tradicional, en el caso arábigo, ¿no? Entonces, no sé si para esto le parece
en algo que justificaría lo que ya hemos estado conversando con respecto a eso de la demostración o que sean autorreferentes, ¿no? Que se manifieste una verdad como tal. Claro, yo aquí lo que diría es que, claro, es un ejemplo precioso el que has puesto de la necesidad del componente materialista de las matemáticas, ¿no? Como pues tenían sus propios, en el caso de ese tabuero, ahí está por cierto modo el componente ideogramático ahí, ¿no? En esos, con esos hendiduras, ¿no? Esos marcadores, ¿no? Eh, claro, entonces yo creo que desde el punto de vista de ese componente ideogramático, yo creo que es un ejemplo muy bonito el que has puesto, ¿no? De cómo se está manejando y cómo es necesario esas operaciones corpóreas, esas manipulaciones para hacer matemáticas, ¿no? Claro, en lo que y cómo en ese manejo, sin duda alguna, ellos tenían conceptos matemáticos, como podían ser en este caso conceptos pues de aritméticos, pues de sumas, ¿no? De la suma. Ahora bien, de nuevo, lo que insistiría es, una cosa es la técnica matemática, es decir, como el saber, por ejemplo, operar con esos ideogramas, hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Cosa pues, que hacían, qué sé yo, desde egipcios, babilonios, romanos con el ábaco, el ejemplo que tú has puesto, también los mayas, ¿no? Con la numeración suya, con las barritas y los puntitos y tal. Y otra cosa es ya la cuestión de cuándo encontramos verdades matemáticas, ¿no? Y las verdades matemáticas son no tanto lo que mm, desde el materialismo filosófico llamaríamos identidades esquemáticas, ¿no? Que son, por así decir, resultados de operaciones, que es lo que tú me has mostrado, sino que los teoremas matemáticos tienen que ser identidades dentro de las identidades sintéticas, no las esquemáticas, que son resultados simplemente de operaciones, sino que son una especie de resultados de operaciones, por así decir, sistemáticas, ¿no? Que tienen un cierto grado, lo que llama, bueno, identidades sintéticas sistemáticas, en el sentido de que lo que hacen es coordinar, ¿no? Coordinar diferentes operaciones, no solamente ser el resultado de una operación. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo el saber tener conocimientos de técnica aritmética, ¿no? Que, por ejemplo, ser capaz de demostrar, qué sé yo, que hay infinitos números primos, ¿no? Tal y como, por ejemplo, está en Euclides, o el teorema fundamental de la aritmética, es decir, que cualquier número, fíjate, cualquier número, ¿eh? No el, qué sé yo, no el 27 o no el tal, sino que cualquier número se puede descomponer como producto de factores primos, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las cuestiones que dan el corte, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que es un poco también el error que cometía Kant, ¿no? Kant pensaba que las matemáticas era probar que 7 más 5 son 12. No, no, eso es técnica matemática, ¿no? Las matemáticas serían en todo caso probar que en el campo de los naturales A más B es igual que B más A. Es decir, ya se ha dado ese salto a la generalización, ¿no? Ya no es una cosa meramente esquemática de unos ejemplos concretos, resultados de operaciones, sino algo sistemático, que lo que está haciendo es coordinar pues toda una clase de términos, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la cuestión que habría que investigar, ¿no? Hasta qué punto en la matemática incaica se pueden aducir este tipo de resultados generales. Muy bien. Entonces podríamos fusionar técnica y concepto en algo llamado como tecnocepto o algo así. O sea, es hasta qué A punto ver, la técnica y el concepto pueden ser, este, digamos, duales, ¿no? El uno genera el otro o simplemente sin uno no hay el otro. ¿Cómo lo ve claro, usted? precisamente es que las técnicas, es en las técnicas, incluso esas técnicas, la principal técnica matemática es hacer ejercicios, ¿no? Bueno, en el caso actual, ¿no? Me refiero de los alumnos, ¿no? Que yo siempre lo comparo con la música, ¿no? De igual manera que el músico tiene que repetir mil y una vez tocar tal acorde para ser capaz de aprenderlo, en la educación actual es preciso que el alumno repita una y otra vez a lo mejor el ejercicio de factorizar un polinomio para que sea capaz de dominar esa técnica. ¿Por qué? Porque así es como va a ser capaz de adquirir los conceptos que están detrás, ¿no? Entonces, yo diría que en el manejo de técnicas aparecen conceptos. Lo que sucede es que los conceptos que aparecen en las técnicas, pues también aparecen luego en conceptos que tienen otro nivel de abstracción, ¿no? Como puede ser conceptos como, qué sé yo, más abstractos que ya aparecen propiamente en las ciencias, ¿no? O sea, el materialismo filosófico distingue, por un lado, técnicas,
por otro lado ciencias y luego distingue tecnologías, ¿no? Las tecnologías son las técnicas producidas por ciencias, ¿no? En ocasiones las propias ciencias generan nuevas técnicas, ¿no? Esas nuevas técnicas, cuando ya no son anteriores a las ciencias, sino que ya están pasadas por las ciencias, es lo que llamamos tecnologías, ¿no? Pero esta distinción no se puede muy bien, por así decir, coordinar con la distinción entre conceptos e ideas, ¿no? El materialismo filosófico habla de conceptos para referirnos a esas construcciones que tienen que ver con lo que se llaman saberes de primer grado, ¿no? Es decir, con las técnicas, con las ciencias, con las artes, ¿no? Y sin embargo, llama ideas, ¿no? A lo que ya tiene, por así decir, tiene que ver con un saber de segundo grado, como es la filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos está el concepto de espacio geométrico, está el concepto de espacio físico, está el concepto de espacio biológico, ¿no? Pero cuando la filosofía se ocupa de la idea de espacio, se está ocupando, por así decir, de intentar coordinar todos esos conceptos de espacios, ¿no? Intentando hallar una idea de espacio, ¿no? Entonces, yo creo que en las técnicas aparecen conceptos, ¿no? Pero no se puede, también aparecen conceptos luego en el desarrollo propiamente científico. Muy bien. No sé si llegó a escuchar de Stanislas Dehaene, que es un Mm, francés, sí, sé quién es, sí, sí. matemático también, que hace Sí. ¿no? Un poco de Mm, investigación neurociencias. Y él en su libro, El cerebro matemático, habla de las capacidades cerebrales innatas y que éstas se complementan con una cultura simbólica, ¿no? Que es lo que vemos cuando nos educamos, ¿no? Y básicamente. Entonces, hay un sentido numérico básico que permite distinguir sin necesidad de contar. Entonces, hay mm, un sistema no simbólico que está basado en proporciones, o sea, aproximaciones, y que estos, por ejemplo, se pueden activar cuando comparamos, ¿no? O estimamos cantidades, pero no lo hacemos preciso como tal. ¿Hasta qué punto, bajo la idea de Gustavo Bueno, se puede ver en el esquema M1, M2, M3, de que esta capacidad cerebral innata humana se complementa, ¿no? Con la parte simbólica, ¿no? O simplemente lo absorbe, la parte simbólica lo absorbe todo. mm. Hombre, yo creo que o sea, esa capacidad tiene sin duda alguna una funcionalidad pues, que viene dada por la evolución, ¿no? Quiero decir, si un antepasado homínido nuestro no era capaz de distinguir entre pocos y muchos, ¿no? Pues cuando le persiguieran en vez de un tigre, le persiguieran dos, ¿no? O, perdón, en vez de un tigre le persiguieran cinco, ¿no? Pues era importante realizar la distinción, ¿no? Entonces, a ver si él y sus compañeros van a ser capaces de atacar al tigre de dientes de sable que está ahí, porque solo es uno, o si son muchos, les toca correr, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene su funcionalidad biológica, ¿no? En el sentido de que aquellos de nuestros antepasados que no tuvieran esta capacidad, pues seguramente perecieron comidos por los tigres de dientes de sable, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, desde un punto de vista evolutivo, pues tiene sentido es que haya ese tipo de habilidades, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que esas habilidades, que sin duda alguna tienen su importancia en matemáticas, luego quedan totalmente reabsorbidas, ¿no? En, en las cuestiones ya simbólicas e ideogramáticas que mediatizan las matemáticas, ¿no? Y de todas formas, todo este tipo de investigaciones cerebrales y tal, neurocientíficas, siempre hay que tomarlas con un poco de cuidado, ¿no? Porque si no podemos llegar a la posición que sostenía, por ejemplo, Penélope Maddy, la filósofa esta de las matemáticas, que llega a sostener que también los seres humanos tenemos una especie como de dispositivo cerebral que nos permite captar los conjuntos, ¿no? E incluso llega a relacionar eso con la teoría de conjuntos, una especie como de realismo matemático un poco sofisticado, elaborado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que alto ahí, quiero decir que hay que intentar no, porque esa especie de cerebro que se concibe que está flotando, el cerebro continuamente va ligado a las manos, ¿no? Es decir, hay una conexión manos-cerebro muy importante, con lo cual es precisamente, o sea, yo en este sentido, más que a los neurocientíficos, a los que mirarías a los antropólogos, ¿no? Y a los paleoantropólogos, ¿no? Que nos enseñan muchas veces cómo en la evolución de los homínidos cuestiones fundamentales para el desarrollo del cerebro tienen incluso que ver con, qué sé yo, con el hecho de que el pulgar sea oponible a las manos, ¿no? Es decir, con la configuración de las manos, ¿no? Es aquello que decía, creo recordar, creo que era Anaxágoras, ¿no? De que el hombre piensa porque tiene manos, ¿no? Pues yo creo en este sentido que despiezar al hombre, como hacen estos neurocientíficos, quedándose solo con el cerebro,
creo que es un error, ¿no? Hay que intentar ver al hombre, el cuerpo humano, a la escala corpórea, ¿no? Sin darle, por así decir, un tajo de cuello para arriba. Muy bien. Y ya dos aspectos finales. Mm. Lo primero, ¿hasta qué punto, ya viéndolo matemáticamente sabemos que, por ejemplo, en el álgebra homológica, ¿no? Existen la teoría de categorías que aterriza de una manera mucho más general con los funtores y todo ello? ¿Hasta qué punto hay una cierta analogía de eso con lo que es la palabra categorial dentro del concepto de cierre categorial? ¿Hay un cierto simil ahí? O sea, ¿cómo lo ve usted también con su base matemática, esa palabra, ¿no? ¿Qué quiso decir bueno con eso? ¿Y hasta qué punto presta algo de lo que ya se venía haciendo en la matemática? A ver, bueno cuando usa el término categoría es porque es un término que en la tradición filosófica y sobre todo en la escolástica tiene un peso fundamental. Quiero decir que cuando, por ejemplo, Lane y el otro autor de la teoría de categorías, ahora no me acuerdo, es MacLane y el otro, bueno, y el otro que no me acuerdo, toman el término categoría, por así decir, ellos no son el que lo inventa, ¿no? El término categoría es un término que tiene una historia muy importante en toda la tradición filosófica, ¿no? Y bueno, lo toma en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo se ha usado, por ejemplo, el término categoría desde Aristóteles, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, como ejemplos de categorías, toma ejemplo de la teoría de categorías y toma también ejemplo de la topología, ¿no? O el ejemplo de la categoría, por ejemplo, de cómo puede ser una estructura de los números naturales con respecto a la suma, ¿no? Donde operando con, con dos números naturales bajo la suma siempre nos sale otro número natural, es decir, nunca nos salimos de la estructura de los naturales, ¿no? Y pone como ejemplo que eso es una especie como de metáfora para entender cómo funciona una categoría, ¿no? Donde mediante, por determinadas operaciones, no desbordamos esa categoría, ¿no? Entonces, eso es lo que señalaría, ¿no? Luego, en lo que tiene que ver con el análisis propiamente de la teoría de categorías desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, de la teoría del cierre categorial, de Gustavo Bueno, el que quizás más está desarrollando estas cosas es un matemático mexicano que se llama Rodrigo Shields, ¿no? Que está analizando cómo, desde el punto de vista del materialismo formalista, se puede analizar la teoría de las categorías, ¿no? Y es muy interesante a los resultados a los que yo estoy en contacto con él, ¿no? Y lo que me va comentando es muy interesante, ¿no? Cómo frente a esa pretensión fundamentalista que tienen aunque ya ha caído un poco en desuso, ¿no? Eso tuvo su gran auge a finales del siglo XX, la teoría de categorías, como que sería como la ciencia que iba a dar fundamento a todas las matemáticas. En el fondo, o la teoría de categorías se ve en ocasiones como algo que no es más que el manejo de una serie de funtores y de ideogramas, como en una especie de álgebra cerrada, ¿no? O en otras veces, si le quieres dotar de contenido, tienes que darle contenido de otras categorías, ¿no? De la teoría de conjuntos, del álgebra, de la aritmética, ¿no? Y entonces resulta que esa teoría de categorías, que parece que va a explicar toda, lo que más bien está haciendo es absorber a otras ciencias, con lo cual no sería más que una especie de reordenación o reconfiguración de fenómenos previos. Eso último que acaba de comentar se parece mucho al enfoque que está siguiendo Misha Gromov y Alain Conz cuando trabaja de una forma mucho más genérica todo el concepto que se puede extender del concepto categoría, ¿no? Toda Mm, una generalización. Bueno, es un solo un comentario. Y sí. para ir cerrando, ¿hasta qué punto considera que la historia de la matemática como tal es relevante para la ciencia como tal, ¿no? Y una subpregunta de eso, ¿no? ¿Cuál es su libro de historia de la matemática más que usted más consulta o que ha considerado que es el Mm, más ecuánime en cuanto a su mm. posición? Pues, a ver, la historia de las matemáticas yo creo que es fundamental. Es curioso porque aquí generalmente hay ciertas disciplinas, como en filosofía es muy admitido que la historia de la filosofía es fundamental, ¿no? Y continuamente los filósofos vuelven a la historia de la filosofía, por así decir, como para recargar fuerzas, ¿no? En el caso de las matemáticas, un buen matemático, por así decir, no precisa tener unos grandes conocimientos de historia de las matemáticas para hacer matemáticas, ¿no? Basta, por así decir, que conozca el estado del arte del momento, ¿no? El cómo están las ciencias matemáticas en el momento. Ahora bien, yo creo que el conocimiento de la historia de las matemáticas puede muchas veces ayudar a la resolución de problemas nuevos, ¿no? Dando diversos enfoques y sobre todo
sobre todo en el caso de la educación, en lo que tiene que ver en las primeras etapas, el hecho de que a los alumnos se les explique los conceptos que ellos están llegando desde una perspectiva genética, histórica, es decir, explicarles, mira, es que esto se hace así porque esto venía de esto y esto venía de esto, y entonces el sentido, decirles por qué las cosas que muchas veces parecen arbitrarias tenían una funcionalidad histórica y se aprenden, yo creo que es muy necesario. Entonces, es cierto que en el matemático que ya está formado puede, por así decir, como ya está ha ido subiendo, por así decir, en el rascacielos de las matemáticas y ya está en el piso 8, por así decir, o en el piso 90, se puede olvidar de lo que pasa en los pisos de abajo, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el conocer lo que ha pasado antes permite reelaborar las cuestiones nuevas o tener enfoques novedosos o entender mejor los conceptos que están involucrados. Y este entender mejor los conceptos involucrados es fundamental, por ejemplo, en el aprendizaje matemático, ¿no? En ese sentido, yo creo que aquí estoy yo mismo a la hora de exponer haciendo la trampa, ¿no? Digo, porque el matemático formado puede prescindir de las historias de las matemáticas, claro, porque a lo largo de sus 10, 15 años de formación, si se ha convertido en un buen matemático, seguramente es porque ha tenido profesores que esa historia de las matemáticas, sea de una manera más o menos tapada, se la han ido suministrando, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? En el caso qué sé yo, de la teoría de conjuntos, es necesario conocer la historia de las paradojas, ¿no? Si no conoces la historia de las paradojas y cómo se va resolviendo, pues prácticamente pierdes, por así decir, la chicha de la propia teoría de conjuntos. No sería más que una especie de teoría formal que no tiene mayor sentido, ¿no? Dices, vamos, esto se le ocurre a Cantor y claro, tienes que decirle, ojo, ojo, es que a Cantor se le ocurre cuando está analizando determinados problemas de análisis, se encuentra allí con ciertos conjuntos que son densos y que resulta que el conjunto derivado del conjunto derivado, eso va generando una serie de conjuntos. Entonces, solamente cuando conoces, por ejemplo, la historia que lleva la teoría de conjuntos, puedes verdaderamente comprender la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, en el caso de las ciencias, y quien dice esto también sucede en la física o en la química, ¿no? El conocer la historia es fundamental en el nivel formativo, ¿no? Y luego, en el nivel ya cuando ya has llegado arriba y estás haciendo nuevas ciencias, eso sin duda alguna puede llegar a iluminarte, ¿no? A darte, pues a veces, ideas nuevas, ¿no? De conectar diferentes conceptos, ¿no? El pensamiento lateral, ¿no? Habitualmente se dice, ¿no? Y con respecto, así para terminar, ¿qué libro de matemáticas es quizás para mí el que más consulto? Pues quizás Boyer, quizás para mí es el clásico que más he usado, es quizás pues el libro de Carl Boyer, Historia de la Matemática, ¿no? Es quizás el libro que en mi caso más he usado por ser una especie como de biblia, ¿no? De historia de las matemáticas, ¿no? Luego, a ver, luego hay otros libros que me gustan mucho, los de Morris Klein, ¿no? El estudio del pensamiento matemático, creo que se llama, que son varios volúmenes, ¿no? Luego también hay otro libro de Gatan Guinness sobre la historia del cálculo que me parece una preciosidad, ¿no? Es decir, pero quizás el que a mi juicio es el libro, el manual, el que si hubiera que decir, hay que tener uno, sería Carl Boyer, Historia de la Matemática. Muy bien. Y solo como curiosidad, ¿cómo dio Mm, el salto de la matemática a la filosofía? mm. Partiendo de una ciencia muy estricta, sí. Pues la cuestión es que yo pues, desde bien pequeño siempre se me dieron muy bien las matemáticas y siempre quería ser matemático. Lo que sucede es que allá por el bachillerato me topé con la filosofía y tuve un profesor de filosofía que me influyó mucho sobre pues también esa vocación filosófica, ¿no? Entonces, llegado el momento de estudiar la carrera, opté por hacer matemáticas, ¿no? Aunque no perdí de vista un poco la vocación filosófica, iba leyendo cosas por mi cuenta, ¿no? Y cuando estaba estudiando la carrera, en tercero de carrera, resulta que el que luego a la postre ha sido el filósofo más influyente en mi formación, Gustavo Bueno, venía a Madrid a dar una conferencia. Y entonces, pues me lo comentaron terceras personas y decidí pues acercarme a verlo, ¿no? Y al acabar la charla me acerqué a Bueno y le dije, quería saludarle, aunque bueno, yo no soy filósofo, ¿no? Yo soy matemático y bueno, me dijo que lo primero que había que hacer para estudiar filosofía era estudiar una ciencia, ¿no? Que es lo que Bueno siempre decía, ¿no? Que la filosofía es un saber de segundo grado
y que lo primero que uno tiene que hacer es conocer los saberes de primer grado. Y esos saberes de primer grado son fundamentalmente como las rocas más firmes, las ciencias, ¿no? Y que entonces, pues que el filósofo tenía lo primero que hacer es formarse bien en matemáticas, en biología, es decir, en diversas ciencias, ¿no? Y que entonces que lo que el estudiar matemáticas no iba en contra de hacer filosofía, sino que era fundamental, ¿no? De hecho, bueno, estudió durante mucho tiempo matemáticas, ¿no? Y en sus clases en la universidad, era recordado que dedicaba unos meses a explicar lógica matemática, ¿no? Con cuidado y con todo rigor, ¿no? Para que, pues un poco para dar la disciplina del pensamiento, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues ya un poco en matemáticas, lo que a mí siempre me interesó y lo que acabé estudiando fue sobre todo topología y teoría de conjuntos y lógica. Y esas cuestiones pues me fueron llevando a las cuestiones de filosofía de las matemáticas, ¿no? Y claro, cuando de repente te empiezas a estudiar aquellos años a Cantor, a Frege, a Russell, a Hilbert, a Bauer, y dices, pero si es que eran filósofos o sea, estaban haciendo matemáticas, pero al mismo tiempo estaban haciendo filosofía, ¿no? Y entonces un poco ahí ya, pues eso ya me llevó a la vocación filosófica. Formidable. Y solo como comentario general, Mm, en el contexto de la evolución matemática peruana, eh, los libros españoles, por el idioma principalmente, mm, han sido muy influyentes, porque en el caso del Perú, en el virreinato, el cosmógrafo mayor tenía la figura como el consejero científico del virrey. mm, Entonces, uno de los cosmógrafos mayores fue Francisco Ruiz Lozano. mm, Entonces, Francisco Ruiz Lozano, en su formación de educación básica regular, no fue muy bueno en las matemáticas. Sin embargo, fue a raíz de la oportunidad que se le presentó de poder conocer de un clérigo, Diego Rodríguez, un clérigo mexicano, mm, es que pudo adentrarse más de lleno a las matemáticas, y es que me parece que era mercedario o dominico, no recuerdo bien, eh, pudo tener los libros más actualizados de su época a la mano, al alcance de la mano, y podía ampliar sus conocimientos, digamos, y su mm, curiosidad, satisfacer su curiosidad en principio y luego ampliar sus conocimientos. Y esto le fue transmitido a Francisco Ruiz Lozano, tanto así que cuando terminó su preparación, retorna al Perú y es nombrado cosmógrafo mayor del mm, virrey. Y esto es porque el virrey de Nueva España, que es ahora México, fue nombrado virrey del Perú mm, posteriormente, a raíz de sus buenos resultados que había tenido allá. Y por que habían fundado también la universidad allá en México, unos años posterior a la de San Marcos, habían encontrado, pues por recomendación, que Francisco Ruiz Lozano era un hombre muy mm, preparado, muy ilustrado, y él también atesoraba varios libros de edición española. Pero en sí, quizás hasta cierto punto, el hecho de no tener la capacidad de poder leer libros ya en otros idiomas, como el alemán o el francés, el italiano, en fin, incluyendo el inglés también, obvio, era que no se podían extender mucho más allá los que se interesaban por esta ciencia. Tanto es así que hubo en Arequipa. Arequipa es una zona de la provincia que está acá en el interior del país, en Perú. Hubo un arequipeño, Miguel Wenceslao Arecochea, que escribió un libro que nunca lo publicó en vida, fue post muerte que sus hijos lo publicaron. Se denominó El cálculo binomial. El cálculo binomial consistía, estamos hablando 1830, 1840 mm, aproximadamente. El cálculo binomial consistía se llamaba binomial porque era parte real y parte imaginaria, o sea, eran los números complejos. mm, Y él sí, desarrollaba la aritmética compleja en el primer tomo, y en el segundo tomo hacía casi una especie de introducción a lo que serían funciones complejas o funciones analíticas, ¿no? Pero con su propia terminología. O sea, estaba tan aislado del mundo académico, tan incomunicado con lo que se hacía en ese momento, que él ideaba sus propios términos para deducir algunas consecuencias en función a estas, ¿no? Y recién post muerte se pudo hacer un reconocimiento de qué es lo que él realmente estaba haciendo. Justamente Federico Villarreal, el matemático peruano más mm, ilustre que tuvimos en ese siglo, eh, hizo un comentario de la obra y luego enviaron copias de esta obra a algunos matemáticos franceses para que vean qué les parecía, ¿no? Y uno de los comentarios, digamos, más trascendentes fue que dijo, si esta obra se hubiese publicado en su momento,
hubiéramos reconocido que también había talento pues, en esa zona Mm, del territorio en general, no fuera de Europa, digamos, ¿no? Y siempre ha ocurrido así, ¿no? La incomunicación, la falta de posibilidad de tener que leer a otros autores en cualquier idioma, eh, permitía que no produzcamos algo nuevo, sino que repitamos lo que ya se venía haciendo o lo que ya se hizo hace muchos años atrás, ¿no? Y eso como elemento integrador, la historia de la matemática, en cierta manera, permite no repetir los mismos errores, ¿no? En mm. parte, y poder construir algo nuevo en función a lo que se tiene en este momento, ¿no? Le agradezco este tiempo, profesor Carlos. Gracias por todo lo que hemos venido conversando en esta hora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.